Marina siempre fue más que una simple empleada en la mansión de Ricardo. Durante muchos años, no solo se ocupó de la limpieza, sino también del corazón de esa familia, hasta aquel día en que todo cambió por una decisión que nadie esperaba. El silencio que reinaba en la lujosa mansión aquella mañana era inusual. Marina, que ya llevaba más de 5 años despertándose antes del amanecer para que cada rincón de la casa brillara, sintió un extraño escalofrío recorriéndole la espalda al ver a Ricardo, inmóvil en la puerta de la cocina con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. Sus manos temblaron levemente mientras sostenía el trapo de limpieza, y algo dentro de ella susurró que aquel día sería diferente. «Marina, necesito hablar contigo ahora mismo». La voz de Ricardo cortó el aire como una cuchilla afilada, llena de un frío que le oprimió el estómago. Durante todos esos años, él siempre la saludaba con un gesto amistoso. A veces incluso preguntaba por su hijo Teo. Pero hoy, sus ojos evitaban completamente los de ella, como si fuera una extraña en su propia casa. Gabriel, que tenía solo 8 años y jugaba con sus carritos en la habitación contigua, levantó la cabeza con curiosidad. El niño tenía un don especial para sentir cuando algo no estaba bien, y en ese momento, sus ojos infantiles captaron toda la tensión que flotaba en el aire. Se acercó lentamente a la puerta de la cocina, escondido detrás de la pared, con el corazón acelerado por un presentimiento que no podía explicar. «Señor Ricardo, ¿ha pasado algo?», preguntó Marina. Su voz sonó más débil de lo que quería. Nerviosa, se limpió las manos en el delantal y se giró completamente hacia él, tratando de descifrar aquella expresión rígida en su rostro. Por un breve instante, recordó todas las veces que se había quedado hasta tarde, sin pedir pago extra por horas extras, para que todo fuera perfecto para la familia. El empresario respiró hondo, sin preparación emocional alguna, pronunció las palabras que cambiarían la vida de aquella mujer para siempre. «Tus servicios aquí ya no son necesarios. Quiero que recojas tus cosas y te vayas hoy mismo». El veredicto resonó en la cocina como un trueno ensordecedor, y Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Sus piernas flaquearon, y tuvo que apoyarse en la encimera para no caer. «¿He hecho algo mal, señor Ricardo? Por favor, dígame qué ha pasado». Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a asomarse. Durante más de 5 años, esta casa había sido su segundo hogar. Y estas personas, especialmente Gabriel, se habían convertido en su segunda familia. «No hay nada que discutir aquí, Marina. Mi decisión es definitiva». Ricardo mantuvo un tono gélido, aunque algo en sus ojos delataba la vacilación que intentaba ocultar. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la encimera. «Aquí tiene su liquidación. Espero que encuentre otro trabajo rápidamente». Gabriel, que hasta ese momento se había escondido, ya no pudo contener su indignación. Salió de detrás de la pared y se plantó en medio de la cocina con los puños apretados y el rostro rojo de enojo. «Papá, no puedes hacerle esto a Marina. Ella es parte de nuestra familia». Su voz clara se escuchó por toda la casa, llena de valentía que sorprendió incluso a los adultos. «Gabriel, ve a tu habitación inmediatamente. Esto no es asunto tuyo». Ricardo intentó usar su tono autoritario, pero su hijo no se movió ni un centímetro. El niño miraba directamente a los ojos de su padre con una determinación poco común en sus 8 años. «Si es asunto mío. Marina me ayuda con la tarea, comparte su almuerzo conmigo cuando olvidas algo, y se queda conmigo cuando estoy triste», gritó Gabriel. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Ella se preocupa por mí más que...». El niño se quedó en silencio de repente, pero todos entendieron lo que quería decir. Marina se arrodilló frente a Gabriel, sosteniéndolo suavemente por los pequeños hombros. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero intentó sonreír al niño. «Está bien, cariño. A veces las cosas cambian y no podemos hacer nada». Su voz estaba quebrada, pero hizo un esfuerzo sobrehumano por mostrarse fuerte ante el niño. «Pero no quiero que te vayas». Gabriel se lanzó a los brazos de Marina, abrazándola con todas las fuerzas que sus pequeñas manos podían. «¿Quién me ayudará con la tarea de matemáticas? ¿Quién recordará poner la curita con Spider-Man cuando me lastime?
El corazón de Marina se rompió por completo en ese momento. La abrazó suavemente, tratando de guardar aquel instante en su memoria para siempre. Eres un niño muy inteligente, Gabriel. Podrás con todo. Y si necesitas algo, siempre puedes pedir ayuda a papá. Ricardo observaba la escena en silencio, y por primera vez desde que tomó esta decisión radical, algo dentro de él comenzó a moverse, pero ya había ido demasiado lejos para retroceder. Gabriel, basta. Marina debe irse ahora. Doña Carmen, la vecina mayor que vivía en la casa de al lado, eligió ese momento para traer un paquete que había llegado por error a su dirección. Entró por la puerta de la cocina, como siempre hacía, pero se detuvo de golpe al ver la desgarradora escena frente a ella. «Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Han llegado a tiempo?», dijo doña Carmen. «Marina se despide del trabajo hoy», Ricardo dijo intentando mantener la compostura. Doña Carmen miró a Marina, que aún estaba arrodillada abrazando a Gabriel, y luego a Ricardo con expresión de total desconcierto. «Se despide, pero Marina es la mejor empleada que han tenido jamás. Trabaja de domingo a domingo, se queda hasta tarde, nunca se queja». «No es asunto tuyo, doña Carmen». Ricardo interrumpió bruscamente, pero la vecina no se intimidó. «Ah, no es asunto mío. Entonces explíqueme por qué esta mujer maravillosa, que cuida de su casa y de su hijo como si fueran suyos, es despedida así, de repente, sin ninguna explicación decente». Doña Carmen cruzó los brazos, esperando una respuesta que nunca llegó. Marina se levantó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Está bien, doña Carmen. Iré a recoger mis cosas». Se dirigió al pequeño armario donde guardaba sus pertenencias. Cada paso resonaba como un martillo en su corazón. Al abrir el armario, sus manos temblaron al tocar los pocos objetos que había dejado allí durante estos años. Una taza que Gabriel le regaló por el Día de la Madre, un pequeño marco con una foto de ella y Teo, y un cuaderno donde anotaba las preferencias alimenticias de cada miembro de la familia para no equivocarse nunca con las compras. «Marina», la llamó Gabriel con voz suave. «Cuando te vayas, te llevarás mi corazón contigo». La frase salió de la boca del niño con una sinceridad devastadora, y hasta Ricardo sintió un nudo en el pecho que no pudo explicar. Doña Carmen se llevó la mano a la boca, visiblemente conmovida. «Ricardo, por el amor de Dios. ¿Qué historia es esta? Esta mujer es un ángel en su vida». Marina cerró el armario y se volvió hacia todos en la cocina. «Gracias por todo. Han sido años muy especiales para mí». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se arrodilló nuevamente frente a Gabriel y le susurró algo al oído que hizo que el niño abriera los ojos de par en par por la sorpresa. Gabriel miró a su padre con una expresión que mezclaba decepción y algo mucho más profundo. «Papá, lamentarás esto toda tu vida. Marina vale más que todo tu dinero». Las palabras del niño de 8 años resonaron por la casa como una profecía. Y Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Afuera, el sonido del claxon anunció la llegada de Teo, el hijo de 6 años de Marina, que regresaba de la escuela en el autobús escolar. El niño bajó del microbús con su mochila colorida y corrió hacia la puerta de la cocina, como siempre hacía, para saludar a su mamá. «Mamá, mamá. Hoy la maestra dijo que fui el mejor de la clase en…». Teo se detuvo bruscamente al ver a todos los adultos en la cocina, la atmósfera tensa en el aire y a su madre con una pequeña maleta en la mano y los ojos rojos por las lágrimas. La inocencia en la voz de Teo era como un puñal en el corazón de todos los presentes. Marina se arrodilló y abrazó a su hijo, intentando reunir fuerzas para explicar una situación que ella misma no podía comprender del todo. Fue en ese momento desgarrador que Gabriel se acercó a su padre, mirándole directamente a los ojos, dijo con una seriedad inquietante para su edad: «Papá, algún día entenderás que despediste a la persona equivocada, y cuando ese día llegue, será demasiado tarde para pedir perdón». Ricardo sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Las palabras de su hijo resonaban en su mente de manera que no podía explicar, como si llevaran un peso profético que de inmediato comenzó a perseguirlo. Pasaron 3 días desde el despido de Marina, y la mansión de Ricardo parecía haber perdido su alma. El empresario trataba de mantener la rutina diaria, pero algo había cambiado radicalmente en el comportamiento de su hijo.
Gabriel, que siempre había sido un niño alegre y sociable, ahora deambulaba por la casa como un fantasma, evitando cualquier conversación con su padre y negándose rotundamente a comer a la hora correspondiente. La mañana del jueves, Ricardo bajó al desayuno y encontró a Gabriel sentado a la mesa, jugando distraídamente con los cereales en su plato, sin probar ni una cucharada. El niño tenía profundas ojeras, como si no hubiera dormido bien en varios días, y su expresión mostraba una tristeza que rompía el corazón de cualquier adulto que lo mirara. «Gabriel, ¿necesitas comer algo, hijo? No puedes ir a la escuela con el estómago vacío». Ricardo intentó un tono suave, pero sabía claramente que entre ellos se estaba formando un abismo. El niño ni siquiera levantó la vista del plato, como si su padre fuera invisible. «No tengo hambre», murmuró Gabriel, empujando el plato. Antes Marina siempre me dejaba los panqueques listos. Ella sabía que no me gustaban los cereales por la mañana. La comparación fue como un golpe al orgullo de Ricardo, que se dio cuenta de lo desconectado que había estado de la vida de su propio hijo. Ricardo se sentó junto a Gabriel, tratando de crear un momento de cercanía. «Hijo, sé que estás molesto por la partida de Marina, pero la vida sigue. Te acostumbrarás pronto a la nueva rutina». Sus palabras sonaban vacías incluso para él mismo, como si intentara convencerse de que había tomado la decisión correcta. Gabriel finalmente levantó la mirada y miró a su padre con una intensidad inquietante para un niño de 8 años. «Papá, ¿quieres saber por qué estoy realmente molesto? No solo porque Marina se fue, sino porque nunca notaste lo que ella realmente hacía por nosotros». «¿Qué quieres decir?». Ricardo frunció el ceño, intrigado por la seriedad en la voz de su hijo. Había algo en la manera de hablar de Gabriel que lo hacía sentirse incómodo, como si el niño supiera cosas que él mismo desconocía. Gabriel se levantó de la silla y se acercó a la ventana que daba al jardín, donde Marina siempre cuidaba las plantas antes de comenzar a limpiar dentro de la casa. «¿Quieres saber lo que Marina hacía y que tú nunca viste? Todos los días compartía su almuerzo conmigo, porque sabía que llegaba de la escuela con hambre y tú siempre olvidabas preparar algo». Ricardo sintió un nudo en el pecho. Realmente había olvidado innumerables veces ocuparse del almuerzo de su hijo, siempre absorbido por reuniones de trabajo y compromisos empresariales. «Gabriel, déjame terminar», interrumpió Ricardo. Gabriel seguía de espaldas a su padre. «¿Recuerdas aquella vez que tuve fiebre y tú tuviste que ir a Sao Paulo? Dijiste que contratarías una niñera, pero lo olvidaste. Marina se quedó conmigo toda la noche, me aplicó una compresa húmeda en la frente, me cocinó sopa de pollo y durmió en la silla de mi habitación para asegurarse de que estaba bien». Las palabras de Gabriel cayeron como bombas sobre la conciencia de Ricardo. Recordaba vagamente ese viaje, pero nunca preguntó cómo había pasado Gabriel esos días, suponiendo que todo había estado bien, pero ahora comprendía que había descuidado por completo el bienestar de su propio hijo. «Y eso no es todo», continuó Gabriel, con la voz temblando. «Cada viernes, cuando llegabas tarde del trabajo, Marina se quedaba conmigo para hacer la tarea de matemáticas, porque sabía que tenía dificultades con los números. Nunca cobraba horas extra por eso, papá. Nunca». Ricardo tragó saliva, sintiendo como el peso de la culpa crecía en su pecho como una piedra. «Hijo, yo no sabía nada de eso. ¿Por qué nunca me lo contaste?». Gabriel se giró lentamente, y Ricardo quedó conmocionado al ver lágrimas rodando silenciosamente por las mejillas del niño. «Porque tú nunca preguntaste, papá. Nunca quisiste saber cómo pasaba mis días, qué comía, si necesitaba ayuda con algo. Marina se dio cuenta de todo y se ocupó de mí como si yo fuera su hijo». La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Se levantó de la silla e intentó acercarse a su hijo, pero Gabriel dio un paso atrás, manteniendo la distancia. «Gabriel, ¿quieres saber lo peor?». Gabriel se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de mantener la compostura. «El mes pasado, en mi cumpleaños, te olvidaste por completo. Estabas tan ocupado con la fusión de la empresa que ni siquiera recordaste que cumplía 8 años». Ricardo sintió como si el mundo se detuviera. Recordaba la fusión de la empresa, las semanas tensas de negociaciones, pero no podía recordar el cumpleaños de su hijo. La vergüenza lo consumió por completo,
y comprendió que se había convertido en el tipo de padre que siempre había criticado. Pero, ¿sabes lo que hizo Marina? Continuó Gabriel, con voz firme. Durante 2 meses, guardó parte de su propio salario para comprarme el set de robótica que quería. Aquella mañana vino a mi habitación con el pastel que ella misma había horneado, me cantó el cumpleaños y me dijo que yo era el niño más especial del mundo. Las palabras de Gabriel resonaron en la cocina como una sentencia mortal para el ego de Ricardo. Recordaba el set de robótica, suponía que su esposa lo había comprado antes de irse, pero nunca se había preguntado de dónde venía el regalo. Ahora comprendía que la empleada había sacrificado su dinero para darle a su hijo el cuidado que él mismo había descuidado. Gabriel, lo siento mucho, no lo sabía. Ricardo volvió a acercarse, pero el niño negó con la cabeza con una madurez asombrosa. Es inútil disculparse ahora, papá. Despediste a la única persona que realmente se preocupaba por mí en esta casa. Gabriel se limpió los ojos y miró directamente a su padre. ¿Y sabes qué me molesta aún más? Porque Marina nunca habló mal de ti frente a mí. Incluso cuando tú olvidabas todo, ella siempre decía que eras un padre maravilloso, muy ocupado, cuidando nuestro futuro. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la mesa. La dedicación de Marina, incluso frente a su negligencia, lo envolvió como un tsunami emocional. Comprendió que no había despedido simplemente a una empleada excepcional, sino a alguien que protegía su reputación como padre, incluso cuando él no lo merecía. En ese momento sonó el timbre, interrumpiendo la tensión entre padre e hijo. Ricardo, todavía impactado por las revelaciones, se acercó a la puerta y encontró a doña Carmen, la vecina, con una expresión preocupada. «Ricardo, necesito hablar contigo. Es sobre Marina». La urgencia en la voz de la vecina hizo que el corazón de Ricardo latiera más rápido. ¿Puedo pasar? Claro, doña Carmen, ¿ha pasado algo? Ricardo la condujo al salón, seguido en silencio por Gabriel, visiblemente interesado en cualquier noticia sobre Marina. Doña Carmen se sentó al borde del sofá, visiblemente alterada. Ricardo, no he podido dormir bien los últimos días. Aquella escena en la cocina no salía de mi cabeza, y decidí buscar a Marina para saber cómo estaba. ¿Fuiste a su casa? Preguntó Ricardo, sorprendido por la iniciativa de la vecina. Sí, y lo que encontré allí me dejó impactada. Doña Carmen respiró hondo antes de continuar. Ricardo, ¿puedes imaginar cómo vive esta mujer? Vive en una pequeña casa de 2 habitaciones en una zona muy alejada, comparte el espacio con su pequeño hijo y, aún así, mantiene todo impecablemente limpio y organizado. Gabriel se acercó y se sentó junto a la vecina. Sus ojos brillaban con curiosidad y preocupación. ¿Cómo está ella, doña Carmen? Ah, mi querido, tienen dificultades, dijo la vecina acariciando con ternura el cabello de Gabriel. Pero lo que más me llamó la atención fue la pared en la habitación de Teo. Estaba cubierta de dibujos que él había hecho sobre ti, sobre vuestra familia. Dibujó a Gabriel jugando en el jardín, dibujó a su padre trabajando en la oficina. Y en todos los dibujos, Marina también estaba allí, como si fuera parte de la familia. Ricardo sintió que un nudo le subía a la garganta sin control. La visión de los dibujos infantiles lo impactó de manera inesperada, como si por fin pudiera ver la situación a través de los ojos de un niño inocente. Y hay algo más que necesitas saber, continuó doña Carmen, mirando directamente a Ricardo. Marina nunca quiso que Teo supiera que trabajaba como empleada doméstica. Siempre le decía al niño que era asistente en una familia muy especial, para que no se avergonzara de la profesión de su madre. Gabriel tragó saliva, visiblemente conmovido. ¿De verdad decía eso? Sí, mi ángel, respondió la vecina, y siempre hablaba de ti con tanto cariño. Decía que tú eras como un segundo hijo para ella, y que tu padre era un hombre muy trabajador, que merecía todo respeto en el mundo. Doña Carmen miró a Ricardo con una mezcla de comprensión y reproche. Incluso al ser despedida de esa manera, no dijo ni una sola palabra mala sobre ti. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante de sus acciones. Cada revelación era como un puñal en su conciencia, mostrando cuán equivocado había estado al juzgar a una persona excepcional. Doña Carmen, dijo Gabriel con voz suave.
¿Marina necesita algo? ¿Puedo ayudar de alguna manera? La vecina sonrió tristemente al niño. Tienes un corazón de oro, Gabriel, pero lo que más necesita Marina ahora no es algo que pueda resolver un niño. Miró a Ricardo con significancia. Necesita que los adultos reconozcan su valor. En ese momento sonó el teléfono de Ricardo. Era su asistente ejecutiva, Marcela, llamando por un asunto urgente de la empresa. Pero al mirar a su hijo y a doña Carmen, comprendió que había asuntos mucho más importantes que cualquier negocio. Marcela, llamaré más tarde. Hay algo mucho más urgente. Ricardo colgó y se sentó en el sillón frente al sofá, finalmente dispuesto a enfrentar la verdad sobre sus propios errores. Gabriel miró a su padre con una tímida esperanza brillando en los ojos. «Papá, ¿vas a traer de vuelta a Marina?» La pregunta del hijo resonó en la habitación como un desafío directo a la conciencia de Ricardo. Sabía que tenía mucho que aprender sobre Marina y que debía encontrar una manera de corregir el enorme error que había cometido. «Hijo, prometo que encontraré la manera de arreglar esto», dijo Ricardo, mirándole directamente a Gabriel. «Pero primero necesito conocer toda la verdad sobre lo que realmente pasó». Doña Carmen asintió, pero en sus ojos había algo que decía: las revelaciones apenas comienzan. Ricardo no pudo dormir esa noche. Las palabras de Gabriel y los testimonios de doña Carmen resonaban en su cabeza como un atronador redoble de tambor. Por primera vez en muchos años, comprendió cuánto se había convertido en un extraño en su propia casa, y la culpa lo consumía como nunca antes. A las 5 de la mañana, desistió del sueño y bajó a la cocina, donde encontró a Gabriel ya despierto, sentado a la mesa con un vaso de leche medio tomado. ¿Tú tampoco pudiste dormir?, preguntó suavemente Ricardo, sentándose junto a su hijo. El niño negó con la cabeza. Sus ojos aún estaban rojos e hinchados por las lágrimas de los últimos días. «Papá, necesito contarte algo», dijo Gabriel con voz temblorosa. «Pero tienes que prometer que no te enojarás». Había tanta insistencia en su voz que Ricardo se inclinó hacia adelante, concentrado completamente. «Hijo, puedes contarme lo que quieras. Te prometo que no me enojaré». Ricardo tomó con delicadeza la pequeña mano de Gabriel, sintiendo cómo temblaba ligeramente. Gabriel respiró hondo, como reuniendo fuerzas para revelar un secreto guardado durante mucho tiempo. La semana pasada vi a Marina en el baño de servicio. Estaba tomando algunos medicamentos y se veía muy mal. Las palabras salieron en un susurro cargado de genuina preocupación. El corazón de Ricardo dio un vuelco doloroso. «¿Qué significa muy mal, Gabriel? ¿Puedes explicarlo?» Estaba muy pálida y se apoyaba en el lavamanos, como si fuera a caerse en cualquier momento. Cuando me vio, intentó sonreír y dijo que todo estaba bien, pero yo supe que mentía. Gabriel miró a su padre directamente a los ojos. «Papá, ¿y si Marina realmente está enferma? ¿Y si necesita ayuda?» Ricardo sintió un golpe en el estómago. La idea de que Marina pudiera estar luchando contra una enfermedad mientras él la despedía tan cruelmente le provocó náuseas. «Gabriel, ¿notaste qué medicamentos estaba tomando exactamente?» El niño negó con la cabeza. «No pude ver bien, pero había muchas cajas diferentes». «¿Hay algo más?», Gabriel hizo una pequeña pausa antes de continuar. «Escuché cómo hablaba por teléfono con alguien sobre una cita médica. Decía que no tenía dinero para pagar y preguntaba si podía dividir el pago del tratamiento en partes». Las palabras de Gabriel impactaron a Ricardo como relámpagos. Se dio cuenta de que había despedido a una mujer que, posiblemente, estaba luchando contra una enfermedad grave y que, ahora, al quedarse sin trabajo, ya no podría costear el tratamiento que necesitaba. «Hijo, ¿por qué no me contaste esto antes?», preguntó Ricardo, intentando mantener la calma pese a la tormenta que se levantaba dentro de él. «Porque tú nunca preguntabas por esas cosas, papá», respondió Gabriel. «Y Marina me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Decía que no quería convertirse en una carga para nadie con sus problemas». Gabriel se secó una lágrima que había rodado por su mejilla, pero ahora había desaparecido, y no podía dejar de pensar que quizá necesitaban nuestra ayuda. Ricardo abrazó fuertemente a su hijo, sintiendo todo el peso de sus propios actos irresponsables. «Gabriel, hiciste bien en contármelo.
Ahora papá encontrará la manera de ayudar a Marina. Te lo prometo. En ese momento sonó insistentemente el timbre, interrumpiendo la conversación entre padre e hijo. Ricardo miró el reloj, apenas eran las 7 de la mañana. ¿Quién podría llegar a esa hora tan temprana? Al abrir la puerta, vio a doña Carmen visiblemente preocupada. Seguía con bata y chanclas, el cabello desordenado, como si hubiera salido de casa sin tiempo para arreglarse. Ricardo, gracias a Dios no estás durmiendo. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Marina. Doña Carmen, ¿está todo bien? ¿Qué ha pasado? Preguntó Ricardo, apresurándose a dejarla entrar, sintiendo un mal presentimiento. Anoche, cuando me fui de su casa, no podía sacar a Marina de mi cabeza. Decidí ir a verla y llevarle un poco de fruta. Doña Carmen se dejó caer en el sofá, visiblemente afectada. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y Marina yacía inconsciente en el suelo de la cocina, y el pequeño Teo intentaba desesperadamente hacer que reaccionara. La sangre de Ricardo se heló. Dios mío, ¿cómo está? ¿La llevaron al hospital? La llevamos a urgencias del Hospital San Vicente. Recuperó la conciencia de camino, pero estaba muy débil. Doña Carmen apretó la mano de Ricardo. Ricardo, es mucho más grave de lo que pensábamos. Marina ha estado ocultando su enfermedad durante meses por miedo a perder su trabajo. Gabriel, que se había acercado discretamente, se sentó junto a doña Carmen con los ojos abiertos de par en par por la preocupación. ¿Se recuperará, doña Carmen? La vecina acarició con ternura la cabeza del niño. Los médicos la están cuidando, querido, pero hay algo que necesitan saber. Miró a Ricardo con significancia. Marina requiere un tratamiento especializado y es muy costoso. Lo ha pospuesto durante meses porque no tenía recursos. ¿Qué tipo de tratamiento? Preguntó Ricardo, sintiendo como la culpa le caía encima como una avalancha. Necesita una operación que ya no puede posponerse más. El médico dijo que Marina continuaba trabajando aún sintiéndose mal, porque temía faltar y perder su única fuente de ingresos. Doña Carmen negó con tristeza. Esta valiente mujer literalmente se estaba matando de trabajo por su hijo. Y además cuidaba de tu familia como si ustedes fueran su prioridad. Ricardo cerró los ojos, sintiendo como las olas de vergüenza y arrepentimiento lo envolvían por completo. Doña Carmen, ¿dónde está Teo ahora? Está en el hospital con ella. El niño no quiso separarse de su madre ni un minuto. La vecina suspiró profundamente. Pero hay algo más que me rompe el corazón, Ricardo. Incluso allí, en la habitación, débil y asustada por su condición, Marina preguntaba por ti. Quería saber si Gabriel estaba bien, si comía, si hacía la tarea. Gabriel lloró en silencio, y Ricardo lo abrazó con fuerza. Papá, Marina está sufriendo por nosotros. Si no la hubieras despedido, quizá habría ido al médico antes. Las palabras del hijo se clavaron en la conciencia de Ricardo como cuchillos afilados. Comprendió que su decisión impulsiva no solo había privado a Marina de estabilidad financiera, sino que quizá había puesto en riesgo su vida, retrasando un tratamiento vital. Gabriel tiene razón, dijo doña Carmen con seriedad. Marina me confesó que había ahorrado cada centavo de su sueldo para poder costear la operación. Incluso pensó en pedir un préstamo, pero sabía que con sus ingresos no podría devolverlo. ¿Por qué no me habló? Exclamó Ricardo, enfurecido consigo mismo. Podría haberla ayudado. Doña Carmen lo miró con una mezcla de compasión y reproche. Ricardo, piénsalo. ¿Una empleada va a acudir a su jefe y decir que necesita un préstamo enorme para una operación? Tenía miedo de que pensaras que quería aprovecharse de tu bondad o, peor aún, que la despedirías por crear problemas. La explicación golpeó a Ricardo como un puño pesado en el pecho. Comprendió que había creado un ambiente donde Marina se sentía obligada a ocultar sus problemas, temiendo ser considerada indeseable y despedida. Hay algo más que deben saber, continuó doña Carmen, con un tono aún más grave. Ayer, mientras esperábamos en el hospital, Teo me mostró una carta que Marina les había escrito, pero nunca les entregó. ¿Una carta? Preguntó Gabriel, secándose los ojos. Doña Carmen sacó un sobre arrugado de su bolso.
Teo lo había encontrado entre los papeles de su madre y me pidió que se lo entregara a usted. Marina lo escribió unos días antes de ser despedida. Extendió el sobre a Ricardo con manos temblorosas. Ricardo lo abrió con dedos torpes y comenzó a leer en voz alta. Su voz tembló desde las primeras líneas. Querido señor Ricardo y mi amado Gabriel, si están leyendo esta carta, significa que ha llegado el momento de despedirme. No encontré el valor para decirlo en persona, pero necesito ausentarme un tiempo para cuidar de mi salud. Quiero que sepan que estos años trabajando para ustedes han sido los más felices de mi vida. Gabriel, mi querido niño, trajiste luz a mis días más difíciles. Cuidarte nunca fue un trabajo para mí. Fue puro amor. Espero que crezcas siendo tan bueno e inteligente como te he conocido. Señor Ricardo, gracias por permitirme ser parte de su familia. Sé que es un padre maravilloso. Aunque a veces no se dé cuenta, Gabriel necesita mucho de su atención. Es un niño especial y merece todo su amor. Si alguna vez recuerdan de mí, que sea con cariño. Siempre los llevaré en mi corazón. Con amor, Marina. El silencio que se apoderó de la habitación tras la lectura fue ensordecedor. Ricardo sostenía la hoja, las manos temblando, mientras Gabriel lloraba abrazado a su padre. Doña Carmen, conteniendo sus propias emociones, secó sus ojos con un pañuelo. La escribió antes de que la despidiera. Ricardo susurró apenas audible. Sabía de su enfermedad y planeaba irse por su salud, y yo aún así la eché sin darle oportunidad de explicarse. Gabriel levantó la cabeza y miró a su padre con una determinación que no correspondía a un niño de 8 años. Papá, debes arreglar todo ahora mismo. Marina necesita nuestra ayuda, y nosotros también la necesitamos. Doña Carmen se levantó bruscamente del sofá. Ricardo, debo decir algo más, y es muy importante. El médico dijo que la operación de Marina no puede retrasarse más de una semana. Sin tratamiento, las consecuencias podrían ser irreversibles. La última noticia golpeó a Ricardo como un rayo. Comprendió que frente a él no estaba solo la oportunidad de corregir un error, sino la urgente obligación de salvar la vida de alguien que durante años se había entregado al cuidado de su familia. Ricardo se levantó, sintiendo nacer en él una nueva determinación, y tomó firmemente la mano de Gabriel. Doña Carmen, ¿puede llevarnos al hospital de inmediato? Tengo una enorme deuda con Marina y no puedo permitirme esperar ni un minuto antes de empezar a saldarla. Gabriel apretó con fuerza la mano de su padre. Sus ojos, por primera vez en muchos días, brillaban con esperanza. Papá, ¿de verdad salvarás a Marina? Ricardo miró a su hijo a los ojos, por primera vez en mucho tiempo, sintió que merecía ser llamado padre. Gabriel, te prometo que haré todo lo posible. Marina merece mucho más de lo que yo alguna vez supe valorar. Cuando salieron de la casa y se dirigieron al hospital, Ricardo entendía que se enfrentaría no solo a Marina, sino también a su propia conciencia. Y ahora estaba decidido a actuar correctamente, sin importar el costo, ni en dinero ni en sacrificios personales. El viaje hasta el Hospital San Vicente transcurrió en absoluto silencio. Ricardo conducía, aferrándose al volante con manos sudorosas, mientras Gabriel permanecía en silencio en el asiento trasero, abrazando la carta de Marina. Doña Carmen, en el asiento delantero, rompía la quietud ocasionalmente con indicaciones breves, pero cada uno estaba inmerso en sus pensamientos sobre lo que les esperaba en el hospital. Al entrar en urgencias, las piernas de Ricardo se debilitaron. El característico olor a desinfectante y el ir y venir del personal médico le recordaron la gravedad de la situación. Gabriel se aferraba a la mano de su padre, mostrando una sorprendente fortaleza para sus 8 años. Marina está en la habitación 207 del área de hospitalización, informó doña Carmen, guiándolos por los pasillos blancos. Pero prepárense, está en estado grave. El pequeño Teo no se había separado de ella desde el día anterior. Al llegar a la puerta de la habitación, Ricardo se detuvo bruscamente. A través del cristal vio a Marina, acostada en la cama del hospital. Estaba conectada a varios aparatos y lucía muy débil y agotada. A su lado, en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo, estaba Teo, sosteniendo la mano de su madre y murmurando palabras que desde fuera no se podían escuchar. Papá, se ve tan pequeña en esa cama,
susurró Gabriel, con la voz temblorosa. ¿Por qué no nos dimos cuenta de que estaba sufriendo? Ricardo no pudo responder. Al verla así, conociendo ahora toda su dedicación y sacrificio, se quedó sin palabras. La culpa lo aplastaba como una pesada carga. Doña Carmen golpeó suavemente y entró. Marina, querida, he traído visitas. Marina giró lentamente la cabeza hacia la puerta y, al ver a Ricardo y Gabriel, comenzó a llorar. Intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil para moverse bruscamente. Señor Ricardo, Gabriel, susurró con voz ronca. No deberían haber venido. No quería causar molestias. Gabriel soltó la mano de su padre y corrió hacia la cama, subiendo a la silla junto a Teo. Marina, nunca causas molestias. Somos nosotros quienes debimos darnos cuenta de que estabas mal. El niño tomó con cuidado la mano libre de Marina, y ella sonrió entre lágrimas. Mi querido niño, susurró Marina acariciándole la mejilla, ¿cómo has crecido estos días? Cuidas muy bien de tu papá. Finalmente, Ricardo reunió fuerzas y se acercó a la cama con cautela. Marina, necesito pedirte perdón. De verdad necesito hacerlo. Marina lo miró con sorpresa sincera. Señor Ricardo, no tiene por qué disculparse. Yo, comenzó, pero Ricardo la interrumpió suavemente. Entiendo que no comprendía, dijo mientras movía la silla y se sentaba junto a ella. En estos últimos días he aprendido tanto que ahora veo claramente cuán injusto fui contigo, cuán ciego estuve ante todo lo que hiciste por nosotros. Marina intentó hablar, pero él levantó la mano. Por favor, déjame terminar. Gabriel me contó cómo cuidabas de él cuando yo no estaba. Cómo compartías con él un bocadillo. Las noches en que no dormías junto a su cama. Las tareas, el regalo de cumpleaños de técnica que olvidé. Las palabras de Gabriel hicieron que Marina se ruborizara. Todo eso lo hacía por deseo propio. Gabriel es un niño maravilloso, y cuidar de él nunca fue pesado. Exactamente, exclamó Ricardo, con la voz cargada de emoción. Todo lo hacías de corazón, no por el pago. Y yo, como un completo idiota, te despedí sin siquiera intentar entender, sin darte oportunidad de explicarte. Teo, que hasta entonces había permanecido en silencio, miró a Ricardo con curiosidad. ¿Mamá? Preguntó suavemente. ¿Este es el papá de Gabriel del que siempre dices que es muy bueno? La ingenua pregunta atravesó a Ricardo hasta lo más profundo. Marina siempre hablaba bien de él frente a su hijo, incluso cuando no lo merecía. Marina, doña Carmen me dijo que siempre me protegías, incluso cuando no lo merecía. Porque eres una buena persona, señor Ricardo, solo que estabas demasiado ocupado cuidando el futuro de tu familia. Marina intentó sonreír, aunque el cansancio se notaba en su rostro. Y Gabriel debe sentirse orgulloso de su papá. Gabriel se inclinó y susurró algo al oído de Teo, quien sonrió tímidamente. Marina, Gabriel dice que ustedes son como hermanos. ¿Es verdad? Marina miró a Gabriel con tanto cariño que el corazón de Ricardo se contrajo dolorosamente. Sí, es verdad. Gabriel es muy especial para mí. En ese momento, entró en la habitación un médico con una carpeta en la mano. Era un hombre de mediana edad, con expresión seria y concentrada. Parientes de la señora Marina, empezó, pero Ricardo se quedó callado. No era pariente. Sin embargo, Marina lo interrumpió suavemente. Doctor Enrique, ellos son mis amigos muy cercanos. Puede hablar frente a ellos. El médico asintió y revisó los documentos. Señora Marina, los análisis confirmaron nuestra suposición. La operación no puede postergarse más. Lo ideal sería realizarla esta semana. El corazón de Ricardo se aceleró. Doctor, ¿cuánto costará la operación? El médico lo miró sorprendido, luego a Marina, que claramente se incomodó. Señor, el costo total del tratamiento, incluyendo operación, hospitalización y medicación, es aproximadamente 50.000 reales. Hubo una pesada pausa. Marina cerró los ojos, consciente de que no contaba con tal cantidad. Teo, sin comprender del todo, percibía la tensión. Ricardo se levantó, reuniendo coraje. Me haré cargo de todos los gastos del tratamiento de Marina.
Quiero que reciba el mejor tratamiento posible, sin ninguna limitación financiera. Marina abrió los ojos de par en par y trató de incorporarse. Señor Ricardo, no puedo aceptar esto. Es una cantidad demasiado grande. Marina, durante años cuidaste de mi familia sin pedir nada a cambio. Compartiste tu comida con mi hijo, lo cuidaste cuando yo debía estar allí. Trabajaste incluso sintiéndote mal, solo por miedo a fallarnos. Ricardo apretó suavemente su mano. Ahora es mi turno de cuidar de ti. Gabriel se levantó de un salto y abrazó a su padre por la cintura. Papá, ¿de verdad salvarás a Marina? Sí, hijo. Y después hablaremos de que vuelva a ser parte de nuestra familia. Ricardo miró a Marina directamente a los ojos. Si tú, claro, aceptas. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin detenerse. Señor Ricardo, ni siquiera sé qué decir, susurró Marina. No necesitas decir nada ahora. Lo importante es que te concentres en mejorar. Ricardo se volvió hacia el médico. Doctor, ¿cuándo podemos programar la operación? Si el pago está resuelto, puedo programarla incluso para mañana, respondió el médico, visiblemente sorprendido por el giro de los acontecimientos. Teo miró a Gabriel con esperanza. Gabriel, ¿eso significa que tu familia ayudará a mi mamá? Gabriel sonrió sinceramente por primera vez en muchos días. Teo, tu mamá siempre ha sido parte de nuestra familia. Solo que mi papá lo olvidó por un momento. Marina, sollozando por la emoción que la desbordaba, abrazó a ambos niños. ¿Mis queridos niños? Doña Carmen, observando desde un rincón de la habitación, secó discretamente una lágrima. Gracias a Dios, susurró. Por fin todo vuelve a su lugar. Ricardo miraba a Marina abrazando a los niños, a Gabriel y Teo sonriendo, y a Doña Carmen emocionada, y comprendió que había encontrado algo que ni siquiera buscaba, una verdadera familia, unida no por la sangre, sino por el amor genuino y el cuidado mutuo. Marina, dijo suavemente, cuando salgas de aquí, necesito hablar contigo sobre ciertos cambios. Cambios que deberían haber ocurrido hace mucho tiempo. Marina lo miró, curiosa entre lágrimas. ¿Qué cambios, señor Ricardo? Ricardo sonrió por primera vez en semanas, sintiendo que estaba haciendo lo correcto. Cambios que harán que nunca más tengas que ocultarnos nada. Cambios que nos convertirán en una verdadera familia. La esperanza que brilló en los ojos de Marina fue para él la confirmación de que finalmente iba por el camino correcto. La operación de Marina fue un completo éxito. 2 días después, se recuperaba rápidamente en una habitación privada, por la que Ricardo insistió en pagar. El empresario no dejó el hospital desde entonces, durmiendo en una silla junto a la cama, decidido a acompañar cada momento de recuperación de la mujer que ahora reconocía como parte esencial de su familia. Gabriel y Teo se volvieron inseparables durante las visitas al hospital. Los 2 niños jugaban en el pasillo, dibujaban juntos y cuidaban uno del otro con una naturalidad que conmovía a todos los adultos alrededor. Como si siempre hubieran sido hermanos, unidos por un amor que trascendía cualquier diferencia social o económica. Esa mañana de viernes, Marina finalmente recibió el alta. Mientras recogía sus pocas pertenencias, Ricardo se acercó a la cama con una expresión seria pero afectuosa. Marina, necesito contarte la verdad sobre por qué te despedí aquel día, dijo, moviendo la silla para estar a su nivel. Y necesito pedirte perdón por algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Marina dejó de doblar su ropa y lo miró con curiosidad. Señor Ricardo, ya me lo explicó, no hay necesidad de atormentarse más por ello. No, Marina, dijo Ricardo. Te despedí porque, tomó un profundo respiro, preparándose para confesar su error más grave. Encontré un frasco de medicamento en la despensa y erróneamente asumí que lo estaba sacando de mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina abrió los ojos de par en par, comprendiendo lentamente lo que había oído. Gabriel se acercó a su padre con expresión de asombro. Papá, dijo Gabriel con voz temblorosa. ¿Acusaste a Marina de robar? Ricardo cerró los ojos, sintiendo como la vergüenza lo consumía por completo. Sí, hijo. Encontré un frasco de analgésicos en la despensa y decidí, sin pensar, que Marina lo había tomado de nuestra farmacia.
Ni siquiera pregunté, ni averigüé, simplemente tomé la decisión más cobarde de mi vida. Marina se sentó al borde de la cama, sus manos temblaban ligeramente. Señor Ricardo, esos medicamentos eran para Theo. Tenía fiebre la noche anterior, y yo no tenía nada en casa. Los compré en la farmacia del hospital cuando llevé al señor Gabriel a su revisión semanal. ¿Recuerda? Los puse en la despensa pensando que podrían ser necesarios otra vez. Las palabras de Marina fueron golpes directos a la conciencia de Ricardo. Apenas recordaba que ella llevaba a Gabriel al médico, pero nunca relacionó eso con el frasco encontrado. «Dios mío», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. «Marina, destruí tu vida basándome en un error total. Te acusé de robar cuando usabas tu propio dinero para cuidar a tu hijo enfermo». Theo, que hasta ese momento no entendía completamente la conversación, miró a su madre con preocupación. «Mamá, ¿qué es robar?» Marina acarició su cabello, buscando las palabras adecuadas para un niño. «Es cuando alguien toma algo que no le pertenece, cariño. Pero yo nunca hice eso. Sabes que mamá siempre te enseñó a ser honesto». «Lo sé, mamá, eres la mejor persona del mundo», dijo Theo con la sinceridad típica de un niño de 6 años. Gabriel se acercó a Marina y tomó su mano. «Marina, lamento mucho lo que hizo mi papá. Estaba equivocado. Muy equivocado». «Gabriel tiene razón», dijo Ricardo, arrodillándose junto a la cama de Marina. «No merezco tu perdón, pero te lo suplico. Y más aún, quiero hacerte una propuesta que demuestre cuánto reconozco tu valor». Marina lo miró curiosa, sin entender hacia dónde apuntaba. «Marina, quiero que seas mi socia en la empresa de servicios domésticos de alta calidad. Serás directora operativa, responsable de la formación y supervisión del equipo de profesionales. Tu salario será 5 veces mayor al actual, con participación en las ganancias». La propuesta dejó a Marina completamente sin palabras. La miró como si no hubiera escuchado bien. «Papá», dijo Gabriel con los ojos brillantes, «¿eso significa que Marina trabajará contigo como jefa?» «Exactamente, hijo. Marina sabe mejor que nadie lo que significa cuidar de un hogar y de una familia. Merece reconocimiento y respeto por su dedicación y experiencia». Marina comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. «Señor Ricardo, no sé si soy capaz de asumir una responsabilidad tan grande». «Marina», dijo Ricardo, tomando suavemente sus manos. «Has cuidado de mi familia durante años, enseñado informalmente a otras empleadas que han pasado por mi casa, y lo hiciste con una dedicación que nunca he visto en ningún líder de mi empresa. No solo eres capaz, eres la persona más calificada que conozco». Theo aplaudió, aunque no entendía completamente la situación. «Mamá será importante, como el papá de Gabriel». Gabriel se rió y abrazó a Theo. «Tu mamá siempre fue importante, Theo. Ahora todos lo sabrán». Marina miró la habitación, Ricardo arrodillado junto a la cama, Gabriel y Theo abrazándose. La oportunidad que le ofrecían le parecía un sueño. «Señor Ricardo, acepto su propuesta, pero con una condición», dijo ella, secándose las lágrimas. «Cualquier condición, Marina, dime». Marina sonrió entre lágrimas. «Que Gabriel y Theo sigan siendo hermanos de corazón, pase lo que pase». Ricardo sonrió, comprendiendo por fin el extraordinario ser humano que casi pierde por su propia ignorancia. «Marina, eso no es una condición, es una promesa». 3 semanas después del alta de Marina, la nueva empresa Cuidado Premium ya funcionaba en una elegante oficina en el centro de la ciudad. Ricardo invirtió importantes recursos en el proyecto, y Marina demostró ser una socia excepcional, mostrando conocimientos en gestión del hogar que impresionaban incluso a los líderes más experimentados. La transformación fue tan radical que parecía un cuento moderno. Gabriel y Theo asistían a la misma escuela privada, y su amistad se volvió legendaria entre maestros y compañeros. Cada mañana, Ricardo recogía a ambos niños en la nueva casa que alquiló para Marina, una vivienda cómoda en el mismo barrio que la mansión, y los llevaba juntos a la escuela. La rutina familiar se convirtió en algo que nunca hubiera imaginado posible. Ese jueves, Marina estaba en una reunión importante en la oficina, presentando una propuesta de expansión a posibles inversores, cuando recibió una llamada urgente de la escuela.
Gabriel y Teo estaban metidos en un problema en el patio y se requería la presencia de los responsables de inmediato. Ricardo, necesito ir a la escuela ahora mismo. Algo pasó con los niños, dijo Marina, interrumpiendo la reunión con evidente preocupación. Voy contigo, respondió Ricardo de inmediato, disculpándose con los inversores y cancelando el resto de su agenda. La prioridad eran los niños. Al llegar a la escuela, encontraron a Gabriel con el labio partido y a Teo con un rasguño en la mano. Ambos estaban en la oficina de la directora con una expresión de indignación poco común para su edad. La directora, señora Beatriz, los recibió con rostro serio y preocupado. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Marina, arrodillándose para examinar las heridas de los niños. Mamá, fue Rodrigo, de 8º grado, explicó Teo con voz temblorosa. Dijo cosas muy malas sobre ti. Gabriel añadió, todavía claramente irritado. Dijo que solo eres una sirvienta que usa a mi papá para enriquecerse y te llamó cosas muy feas. Ricardo sintió que la sangre le hervía. ¿Qué palabras, Gabriel? Papá, eran palabras que ni siquiera puedo repetir. Palabras que lastiman. Intenté decirle que parara, pero siguió. Entonces Teo y yo decidimos proteger a Marina. La directora respiró hondo antes de explicar. Señor Ricardo, señora Marina, debo ser franca. Algunas familias en la escuela están comentando sobre su situación. La transformación de Marina, de empleada doméstica a empresaria en tan poco tiempo, ha generado muchas conversaciones en la comunidad. Marina sintió como si un golpe le atravesara el estómago. ¿Qué tipo de conversaciones, directora? Hay especulaciones sobre la naturaleza de su relación y las verdaderas intenciones detrás de la sociedad empresarial. Algunos incluso cuestionan si Marina realmente merece estar al mismo nivel social que otras familias de la escuela. El silencio que siguió fue devastador. Marina cerró los ojos, sintiendo como toda la felicidad de las últimas semanas se transformaba en vergüenza y dolor. Así que esto es lo que la gente piensa de mí, susurró. Que solo soy una aprovechada. Gabriel se levantó de golpe y se puso frente a Marina como un pequeño defensor. Las personas que dicen eso no conocen a Marina. Ella cuidó de mí cuando mi papá no podía. Es la persona más honesta que conozco. Gabriel tiene razón, agregó Teo, mostrando un valor impresionante para sus 6 años. Mi mamá trabajó mucho para lograr lo que logró. Se merece todo lo bueno que le ha pasado. La apasionada defensa de los niños conmovió profundamente a la directora, pero Ricardo permaneció en silencio, meditando sobre la gravedad de la situación. Marina lo miró, esperando su reacción, pero su expresión era impenetrable. Directora, dijo Marina, levantándose lentamente. Tal vez sería mejor trasladar a Teo a otra escuela. No quiero que sufra por los prejuicios de la gente respecto a mi situación. Marina, no. Gritó Gabriel, abrazándola. No puedes rendirte ahora. Somos una familia. Finalmente, Ricardo habló, y sus palabras fueron como un golpe de daga en el corazón de Marina. Tal vez Marina tenga razón, Gabriel, dijo. Quizás sea mejor dar tiempo para que todo se calme. Marina lo miró con sorpresa y sensación de traición. Sus palabras confirmaban sus peores temores, que toda esta transformación era temporal, que al primer problema social él retrocedería. Entiendo, dijo Marina con dignidad, pese a las lágrimas. Señor Ricardo, también renuncio a la sociedad. No quiero causar más problemas a su reputación. Gabriel estaba desesperado, moviendo la mirada entre su padre y ella. Papá, no puedes permitir que esto pase. Prometiste. En ese momento decisivo, cuando todo parecía derrumbarse nuevamente, Ricardo se levantó lentamente y se acercó a la ventana del despacho de la directora. El silencio era ensordecedor y Marina se preparaba mentalmente para otro humillante momento público. Entonces Ricardo se giró, y Marina vio en sus ojos algo que la sorprendió por completo. No había vacilación, sino una determinación férrea que nunca antes había visto. Directora Beatriz, dijo Ricardo con voz firme y clara. Quiero convocar una reunión general con todos los padres de la escuela para la noche del viernes. Necesito aclarar algo sobre mi familia. Marina abrió los ojos de par en par. Ricardo, no necesitas hacer eso.
Sí, Marina, es necesario, y lo haré. Ricardo se arrodilló frente a Gabriel y Theo. Niños, hoy protegieron a su familia. Ahora es turno de su papá de proteger la suya. Gabriel sonrió entre lágrimas. Papá, ¿les contarás la verdad a todos? Contaré la verdad, hijo. La verdad sobre quién es realmente Marina, lo que significa para nosotros y que esta sociedad no es caridad, sino un reconocimiento de su valor. Ricardo miró directamente a Marina. Si alguien no puede aceptarlo, ese es su problema, no el nuestro. La directora estaba visiblemente sorprendida por la determinación de Ricardo. Señor Ricardo, ¿está seguro? ¿No podría esto generar aún más controversia? Directora, algunas controversias son necesarias para que ocurran cambios reales. Ricardo se levantó y tomó la mano de Marina. No permitiré que los prejuicios destruyan lo mejor que me ha sucedido en la vida. Marina lo miró con mezcla de sorpresa, gratitud y algo mucho más profundo. Ricardo, yo. Marina, ya has demostrado tu valor 1000 veces. Ahora es momento de que el mundo lo reconozca oficialmente. Ricardo se volvió hacia los niños. Gabriel, Theo, ustedes ayudarán a su papá a mostrar a todos cómo se comporta una verdadera familia. Los dos niños asintieron con entusiasmo y por primera vez desde el comienzo de los problemas sonrieron genuinamente. Entonces está decidido, anunció Ricardo. Este viernes por la noche, esta escuela será testigo de una lección sobre dignidad, familia y el verdadero significado del valor humano. Marina sintió una ola de emociones tan intensa que tuvo que apoyarse en una silla. Después de toda una vida siendo juzgada por su posición social, finalmente había alguien dispuesto a enfrentarse al mundo por ella. Ricardo, susurró, gracias por creer en mí. Gracias a ti por enseñarme lo que realmente importa en la vida, respondió Ricardo, mirándola profundamente a los ojos. Gabriel y Theo se abrazaron, comprendiendo instintivamente que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. La directora observaba la escena con creciente admiración, reconociendo ante sí a una familia que había descubierto algo raro y valioso, un amor verdadero que supera cualquier barrera social. Directora, dijo Ricardo con una sonrisa confiada, prepare el salón más grande que tenga. Siento que muchos querrán escuchar lo que voy a decir. Mientras salían de la escuela tomados de la mano, Ricardo, Marina, Gabriel y Theo sabían que la verdadera prueba de su unidad como familia apenas comenzaba. El viernes por la noche llegó lleno de expectativa. El auditorio de la escuela estaba completamente lleno. Más de 200 familias vinieron a escuchar a Ricardo. El murmullo cesó cuando subió al escenario acompañado de Marina, Gabriel y Theo. La tensión era palpable, y muchos padres susurraban curiosos sobre qué revelaría el exitoso empresario. Buenas noches a todos, comenzó Ricardo. Sé que muchos de ustedes han venido esta noche esperando explicaciones o quizás disculpas. Pero lo que voy a hacer es muy diferente. Contaré una historia sobre ceguera, transformación y el verdadero significado de la palabra familia. Marina, sentada en la primera fila con los niños, sintió cómo se aceleraba su corazón. Gabriel tomaba firmemente la mano de Theo, ambos demostrando un valor admirable para su edad. Durante más de 5 años, continuó Ricardo, Marina trabajó en mi casa. La veía todos los días, le pagaba a fin de mes y creía que eso definía nuestra relación, empleador y empleada. Pero estaba profundamente equivocado. Un murmullo recorrió el auditorio. Ricardo respiró hondo antes de continuar. Mientras yo estaba ocupado construyendo un imperio empresarial, Marina construía algo infinitamente más valioso, puentes de amor y cuidado que yo ni siquiera notaba. Cuando mi hijo estaba enfermo y yo debía ausentarme, Marina no dormía, cuidándolo toda la noche. Cuando Gabriel llegaba de la escuela hambriento y yo olvidaba preparar algo, ella compartía su propia comida con él. Gabriel se movía en la silla, claramente emocionado al escuchar que su padre reconocía públicamente todos esos momentos especiales. El día 8 de cumpleaños de mi hijo, prosiguió Ricardo, con cierto pesar, que olvidé por completo, Marina había estado ahorrando de su propio salario durante meses para comprar el regalo que Gabriel deseaba. Ella hizo el pastel, cantó feliz cumpleaños y logró que mi hijo se sintiera amado en su día más importante del año.
Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Marina. Nunca imaginó que Ricardo expondría su propia vulnerabilidad de manera tan pública. ¿Y cuál fue mi respuesta a toda esa dedicación? Ricardo hizo una pausa dramática, con la voz cargada de emoción. La despedí sin explicaciones, sin hablar, sin preguntar si había algún malentendido. Mentí mentalmente sobre ella, destruyendo la estabilidad de toda una familia basándome en prejuicios y suposiciones. Un silencio absoluto invadió el auditorio. Algunos se movían incómodos en sus asientos. Pero la historia no termina aquí, continuó Ricardo, ganando fuerza en su voz. Tras despedir a Marina, supe que estaba enferma. Supe que trabajaba sintiéndose mal porque temía faltar y decepcionarme. Supe que nunca habló mal de mí con mi propio hijo, incluso cuando yo no merecía su lealtad. Una mujer en la tercera fila secaba discretamente sus ojos con un pañuelo. Y más aún, dijo Ricardo, supe que Marina escribió una carta de despedida agradeciendo los años de trabajo y deseando lo mejor a nuestra familia, aun sabiendo que se había actuado injustamente con ella. Ricardo sacó la carta del bolsillo y la levantó en alto. Esta carta me mostró la magnitud de mi ceguera y el tamaño del corazón de esta mujer extraordinaria. Marina se cubrió el rostro con las manos, profundamente conmovida. Gabriel se levantó y se acercó a ella, abrazándola suavemente. Algunos de ustedes han cuestionado la legitimidad de nuestra sociedad empresarial, dijo Ricardo, dirigiéndose directamente a los críticos en el auditorio. Permítanme aclarar, Marina es mi socia no por caridad ni por cualquier otra razón que puedan imaginar. Es mi socia porque es la persona más competente, leal y honesta que conozco. Ricardo caminó por el escenario, estableciendo contacto visual directo con la audiencia. En 3 semanas de sociedad, Marina ha revolucionado completamente nuestra empresa. Ella implementó sistemas de calidad que ni siquiera había considerado en 20 años de negocio. Capacitando al personal con una eficacia que impresionó a nuestros clientes. Los resultados hablan por sí mismos. Nuestra empresa ha crecido un 40% desde que se convirtió en mi socia. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. ¿Pero saben qué es lo más importante de esta historia? Ricardo regresó al centro del escenario. No son las cifras de la empresa, ni el éxito profesional, sino que Marina me enseñó algo que ninguna escuela de negocios, mentor ni libro de desarrollo personal pudo enseñarme. El salón quedó en completo silencio, colgando de cada palabra. Marina me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, ni en un diploma en la pared, ni en el coche que conduce. El verdadero valor está en la capacidad de amar, cuidar y sacrificarse por el bienestar de otros sin esperar reconocimiento. Y por eso, Marina es más rica que cualquier persona en este salón. Aplausos espontáneos comenzaron a escucharse en distintas partes del auditorio. Gabriel llamó a su padre, extendiendo la mano para subir al escenario. El niño caminó resuelto hacia él. Cuenta a todos lo que dijiste aquel día cuando despediste a Marina. Gabriel tomó el micrófono con sus pequeñas manos, pero su voz fue firme. Le dije que mi papá se arrepentiría de esto toda su vida, porque Marina vale más que todo su dinero. Esa frase, legendaria viniendo de un niño de 8 años, impactó al auditorio como un rayo. Muchos comenzaron a llorar abiertamente. Y yo tuve suerte, reconoció Ricardo al tomar de nuevo el micrófono, de darme cuenta de mi error antes de que fuera demasiado tarde. Tuve la oportunidad de pedir perdón, enmendar y construir algo mejor. Ricardo miró directamente a Marina, que ahora estaba de pie junto al escenario. Marina, ¿podrías subir aquí? Por un instante vaciló, pero Gabriel bajó corriendo y le tomó la mano. Teo lo siguió, y los 4 subieron juntos al escenario. Esta es mi familia, anunció Ricardo, abrazando a Marina, Gabriel y Teo. No una familia definida por normas sociales, sino una familia construida sobre el amor, el respeto mutuo y el reconocimiento del verdadero valor de cada persona. El auditorio se puso de pie en una ovación espontánea. Incluso quienes llegaron con prejuicios se mostraban conmovidos. Quiero decir algo más antes de terminar, dijo Ricardo cuando los aplausos cesaron. A quienes aún juzgan a nuestra familia, que piensan que Marina no merece estar donde está, les hago una pregunta simple. ¿Alguna vez se han sacrificado por alguien como lo hizo ella?
¿Han amado incondicionalmente como ella? ¿Han mostrado tanta honestidad como ella? Hubo un silencio absoluto. Si la respuesta es no, tal vez deberían preguntarse quién necesita crecer realmente, porque la dignidad no se mide por la riqueza material, sino por la riqueza del carácter. Marina se acercó al micrófono. Su voz temblaba, pero era clara. Gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de mostrar que el amor construye puentes donde los prejuicios levantan muros. Y a quienes aún dudan, solo puedo decir que seguiremos demostrando cada día que la familia se define no por un apellido o posición social, sino por la elección diaria de cuidarse unos a otros. Gabriel tomó el micrófono y dijo con la sabiduría de un alma antigua. Marina me enseñó que el corazón no tiene precio, y papá finalmente lo entendió también. Esa frase final de Gabriel desató una ola de emociones colectivas en todo el auditorio. Los críticos iniciales se convirtieron en defensores. Familias enteras se acercaron para felicitar y disculparse por la hostilidad inicial. Esa noche, mientras caminaban hacia el coche tomados de la mano de Ricardo, Marina, Gabriel y Teo sabían que habían sido testigos de algo mucho más grande que una simple reconciliación familiar. Habían presenciado una lección sobre cómo el amor verdadero puede transformar no solo a las personas, sino a comunidades enteras. Papá, dijo Gabriel en el coche, ¿verdad que ahora todos sabrán que nuestra familia es especial? Sí, sonrió Ricardo, mirando a Marina en el espejo retrovisor. Hijo, nuestra familia siempre ha sido especial. La diferencia es que ahora todos lo saben. Mientras conducían bajo el cielo estrellado, los cuatro sabían que habían aprendido la lección más importante de todas. El valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que puede dar. Y que una verdadera familia se define no por sangre ni apellido, sino por la valiente elección de amar sin condiciones y sin límites.